Muy buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia para la presentación de este libro, que es una obra colectiva. Es producto de un seminario que ya tiene varios años trabajando y que nos da mucho gusto que tenga continuidad y que tenga presencia en otros países, porque la idea es llevar el tema a otros países y sensibilizar de este aspecto de la bibliotecología, que es la relación de la bibliotecología, de la información con la sociedad. Es una disciplina que, si bien se cataloga a veces en las humanidades, a veces en las ciencias sociales, lo que no se puede eliminar es la parte de interacción con la sociedad. La bibliotecología como disciplina y los objetos de estudio que tiene son precisamente elaborados por la sociedad y que tienen que regresar a la sociedad. Entonces, en ese sentido se da este seminario y se saca ahora la publicación que se titula Relaciones que impactan la infodiversidad y el acceso abierto a la información en la sociedad global y multicultural. Vamos a ir hablando un poco de la conformación del libro, pero hemos invitado a dos investigadores muy sobresalientes de nuestra área, que desde su perspectiva nos comenten esta obra. Va a iniciar el doctor Roberto Garduño, investigador del IBI, que todos ustedes conocen. Tiene un doctorado en España, pero él se ha dedicado y se actualiza constantemente en el área de educación, sobre todo educación a distancia. Y también nos complementará esta visión del libro el doctor Mario Magallón. El doctor Mario Magallón lo verá desde otra perspectiva, porque él es filósofo, pero muy cercano al área, ha participado con el IBI en muchas actividades y sobre todo en una muy importante, que es la evaluación del personal a través de la comisión dictaminadora. El doctor Mario Magallón es investigador del CIAL, un centro vecino al instituto, al IBI, y entonces con ellos dos veremos la presentación de este libro. Le paso la palabra al doctor Roberto Garduño. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes también por su presencia. La obra que se presenta, intitulada Regulaciones que impactan la infodiversidad y el acceso abierto a la información en la sociedad global y multicultural, coordinada por Esteban Morales Campos, agrupa fenómenos de estudio de mucha relevancia y actualidad para la investigación, la educación y las disciplinas. En la presentación de la obra, Esteban Morales Campos destaca la trascendencia de los temas que se abordan. Algunas de sus reflexiones enfatizan la existencia de un escenario en el cual existe cada vez más defensores del acceso abierto a la información. Han surgido las regulaciones para un uso justo de esta información en un contexto en el cual privan fenómenos como la globalización y la multiculturalidad. Enfatiza que en la configuración de los más recientes sistemas sociales de sesgo multicultural, el acceso igualitario y abierto a la información es esencial para alcanzar compromisos globales, como los derechos humanos, una mayor justicia distributiva y un mayor desarrollo. De ahí la importancia de analizar la trascendencia que tienen los bienes comunes de información en el acceso abierto en la sociedad global y multicultural. Al mismo tiempo, pondera la importancia que estos tienen en la transición a sociedades más plurales, tolerantes, flexibles y multiculturales. En efecto, el escenario actual del acceso abierto a la información
plantea el interés de instituciones de toda naturaleza debido a que es un fenómeno que repercute en las sociedades, la investigación y la educación. La problemática de mayor relevancia que se discute en la actualidad a nivel mundial destaca 5 indicadores que afectan el desarrollo de proyectos de acceso abierto, como son políticas institucionales, aspectos académicos y socioculturales, características del mercado consumidor de recursos abiertos de información, aspectos tecnológicos y regulaciones legales. Estos temas, entre otros, se abordan de manera rigurosa a través de los 8 trabajos que conforman la obra que nos ocupa. Su estructura se fundamenta en una metodología rigurosa para lograr la vinculación de conocimiento complejo de las aportaciones contenidas en el libro. En este sentido, la contribución de Hugo Alberto Figueroa Alcántara, la importancia de los bienes comunes de información para el acceso abierto a la información en la sociedad global y multicultural, se apoya en la idea de que no se puede abordar críticamente el fenómeno complejo del multiculturalismo sin enmarcarlo en las nociones de identidad-alteridad. Asimismo, discute la importancia que tienen los bienes comunes de información para favorecer significativamente la transición a sociedades más plurales, tolerantes, flexibles y multiculturales, que permitan globalmente mejorar las capacidades humanas para acceder, usar, compartir, colaborar y contribuir con la creación de información y conocimiento donde se reconozca y respete la diversidad cultural. Por su parte, Jesús Francisco García Pérez, en su colaboración El acceso abierto a la información en la sociedad global y multicultural, las regulaciones de la propiedad intelectual, asume que la propiedad intelectual se ha convertido en uno de los principales temas de las relaciones comerciales internacionales. Esta tiene que ver, por un lado, con la creación de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, etc., y por otro, la importancia relacionada con el desarrollo económico de los países. Al mismo tiempo, afirma que no se puede concebir a un Estado poderoso y rico sin la inversión en investigación, ya que de esta última surgen los conocimientos para modernizar la industria e incluso para agilizar los procesos y productos. También sostiene que la tecnología ha creado productos nuevos que plantean problemas para la identificación y delimitación de los derechos de propiedad sobre los bienes comunes de información. Algunos de estos desarrollos están haciendo cada vez más difícil la protección de las formas más convencionales de la propiedad intelectual. En efecto, se ha hecho visible el hecho de que en muchos casos las tecnologías imponen controles sobre las leyes actuales de propiedad intelectual, lo cual demanda una mayor solidez y estabilidad en la aplicación de los mecanismos jurídicos existentes. En la tercera contribución, Confrontación y Cooperación, retos en la infodiversidad, de José de Jesús Hernández Flores, enfatiza que la diversidad cultural es el manantial de nuestra infodiversidad. En ella se concentran toda la información y el conocimiento, el cual constituye la sustancia intelectual de nuestras culturas. No es correcto vivir bajo adecuaciones medidas o regulaciones impuestas por organismos internacionales pertenecientes a las naciones poderosas que ignoran nuestra identidad. En este contexto, el autor evidencia que las naciones que se pueden asumir como innovadoras por lo regular son las que invierten en suficientes recursos económicos y en sistemas de información para la investigación e invariablemente ocupan los niveles más altos de competitividad mundial. Coincido con el autor cuando afirma que quienes trabajamos con la información nos vemos obligados a desarrollar una agudeza profesional, a poner mayor atención a pensar en alternativas y soluciones en el campo del conocimiento
para integrar a nuestras sociedades al desarrollo global y establecer estructuras dinámicas de información acordes con las exigencias actuales. En la contribución de Jonathan Hernández Pérez, Amenazas a la infodiversidad en Internet, censura y regulaciones contra el libre acceso a la información, se sostiene que la infodiversidad es una característica que ha estado presente desde que el ser humano comenzó a producir información. Su evolución se ha dado frente a los acontecimientos sociales y tecnológicos. Al mismo tiempo, el autor sostiene que para mantener una infodiversidad equilibrada es necesario que se enlacen sus 5 elementos: pluralidad, rescate, conservación, disponibilidad y libre acceso a la información. Sin duda, la defensa del libre acceso a la información se ha convertido en un importante tema de interés público, pues existe una creciente preocupación por las tendencias legales que limitan la libertad de expresión y de acceso a la información. Si bien Internet se ha consolidado como un medio cada vez más importante de expresión y comunicación global, durante la última década, el número de países que ejercen algún tipo de censura y que establecen sanciones contra los usuarios que expresan libremente sus ideas y opiniones ha ido naturalmente en aumento. Es de resaltar que en este entorno, Internet potencializa y hace visible a la diversidad de la información que contiene la posibilidad de su uso social plural a partir de condiciones tecnológicas que facilitan a los usuarios su consulta con el propósito de resolver problemas de su vida cotidiana o para generar el equivalente a nuevo conocimiento. A su vez, Rosa María Martínez Rieder, autora de la colaboración Infodiversidad y el acceso abierto en una realidad de contextos multidimensionales, se ocupa de analizar la orientación de la globalización en el siglo XXI. Analiza las tendencias ideológicas internacionales al respecto, perfiladas en 4 ejes de estudio: tecnológicos entusiastas, marxistas pesimistas, pragmáticos pluralistas e internacionalistas escépticos. Al mismo tiempo, enfatiza el concepto de infodiversidad acuñado por Estela Morales Campos, a partir del cual argumenta con este concepto se replantean las miradas sociales y culturales del conocimiento y de la información. Además, se articulan las nuevas visiones del multiculturalismo, el pluralismo cultural, el interculturalismo y la diversidad cultural. Al mismo tiempo, Martínez Rieder asume que la infodiversidad tiene su génesis en las sociedades multiétnicas y está acotada en las circunstancias, es decir, en la multidimensionalidad de las construcciones históricas, áreas geográficas, vida social y cultural, formas políticas, desarrollo económico y científico, donde las mayorías y las minorías coexisten articuladamente o aisladamente. Por lo tanto, los contextos multiculturales determinan la forma, el sentido y significado de la infodiversidad en las sociedades del conocimiento y en las sociedades de la información. La sexta colaboración de Celia Mireles Cárdenas, el acceso abierto en la oferta de servicios bibliotecarios y de información, realidades y retos para el profesional de la información, asume argumentos como los siguientes. La institución bibliotecaria se convierte en un elemento fundamental para el logro de los ideales establecidos, ya que a partir de su milenaria experiencia en los procesos de resguardo, organización y provisión de servicios de información documental, ha encontrado mecanismos para satisfacer las necesidades informativas que el entorno le demanda. Coincido con Mireles Cárdenas cuando afirma que el acceso abierto se presenta como una importante forma de comunicación y difusión que la comunidad académica utiliza y que favorece el trabajo interdisciplinario.
La rapidez en el acceso y, en consecuencia, en la creación de nuevo conocimiento, consolida la importancia de que el conocimiento como bien compartido amplía las posibilidades de bienestar y seguridad para enfrentar de forma sostenible los retos que el entorno presenta a las sociedades. La séptima contribución de Estela Morales Campos, el acceso a la información y al conocimiento a partir del derecho a la información, contiene reflexiones, propuestas y conclusiones de mucho valor. Algunas de ellas argumentan que, si el conocimiento se asume como un patrimonio de la humanidad, tendría que considerarse como un bien social y protegido por el Estado para facilitar su acceso de manera abierta, libre y sin costo. Coincido con la autora cuando afirma que el conocimiento es el insumo fundamental de todo proceso educativo. Considerarlo, por tanto, como un bien social y como parte del patrimonio del hombre es una premisa de la que deben partir los pueblos y los gobiernos, así como los profesionales, los investigadores y los universitarios. A mayor apuntamiento es de enfatizar que el conocimiento como un bien social facilita y propicia el uso del mismo, de manera especial en las sociedades que no han desarrollado una actitud proactiva hacia el conocimiento y una educación generalizada. El objetivo de crear conocimiento lleva implícito que a partir de la aplicación de estos saberes se pueden resolver los problemas de la vida. Sin duda, son algunas de las diversas premisas que la autora logra a través de su contribución que, junto con su ecuación, más desigualdad, menos acceso al conocimiento, más pobreza, menos acceso al conocimiento y menos crecimiento económico, abren un abanico complejo de discusión para la investigación y las disciplinas. La obra que nos ocupa cierra con la contribución de Jaime Ríos Ortega, intitulada El acceso abierto a la información ciudadana. Parte del análisis de su discurso se apoya en propuestas emanadas de organismos internacionales como IFLA y la UNESCO. Algunos de sus argumentos afirman que los bienes del acceso a la información van más allá de la creación de nuevos conocimientos, la promoción del conocimiento del dominio público o la reducción de la brecha cognitiva, aspectos que de ningún modo son menores. Lo importante es arribar al aprovechamiento compartido del conocimiento que rebase el acceso universal al saber, a través del cual se beneficien creadores y consumidores de conocimiento. En efecto, el acceso abierto a la información y la formación ciudadana son acciones entrelazadas cuyo potencial es imprescindible para fortalecer el ejercicio cívico y la revitalización de la vida democrática. Por otra parte, estas acciones forman parte de un contexto que busca romper los círculos de pobreza, superar las brechas cognitivas, así como la exclusión social y cultural, de modo que sea posible avanzar hacia la construcción de sociedades del conocimiento. Para finalizar, quiero destacar que a las diversas miradas de los autores resaltan la complejidad del acceso abierto a la información en un entorno global y multicultural, lo cual implica un desafío para la investigación, la formación de bibliotecólogos y su ejercicio profesional. En su conjunto, el libro contiene una amplia riqueza de temas y subtemas entrelazados. El logro de una solidez reflexiva, propositiva y conclusiva inciden en el requerimiento de su lectura integral. Por lo anterior, afirmo que es un producto documental necesario en la investigación en bibliotecología y en las escuelas que preparan especialistas en información, debido a que los aportes de conocimiento que en él fueron logrados. Sin duda, con esta obra se enriquecen no solo nuestras disciplinas, sino también otras áreas de conocimiento que desde sus enfoques comparten nuestros intereses, expectativas y preocupaciones respecto a los fenómenos relacionados con la infodiversidad. Muchas gracias.
agradecemos mucho los comentarios del doctor Roberto Garduño, que ya nos dio un panorama amplio de lo que trata la obra, destacando a lo que desde su perspectiva él consideró más distintivo en cada una de las aportaciones. Como les decía, el trabajo es colectivo. Es un seminario que tiene un grupo base, que son los autores que ustedes fueron oyendo en esta descripción, y más la doctora, la maestra Beatriz Casa, es la única que no participa en esta edición, pero es parte del seminario. Esto se va moviendo, porque vamos moviendo de lugar, vamos moviendo el tema, y quisiera mencionar que la coordinación de este seminario se lleva también en colectivo, y el doctor Jaime Ríos es el que también lleva la coordinación del seminario. O sea, el seminario lo coordinamos tanto el doctor Jaime Ríos como yo, y todos los demás participamos y vamos viajando el seminario cuando se puede a otras ciudades. En esas ciudades, si son del extranjero sobre todo, llevamos la preocupación de invitar a algunos bibliotecarios de ese país, como sucedió, por ejemplo, cuando fue en Valencia, que invitamos bibliotecarios españoles para que participaran en el seminario, o cuando fue en Costa Rica, que también invitamos a bibliotecarios de ese país. Ese fue en Heredia, entonces ahí invitamos. A veces no se ha podido concertar esto, como nos sucedió en Cartagena. En Cartagena no pudimos concertar bibliotecarios colombianos. Sin embargo, participaron con nosotros otros investigadores de otras áreas que tenían algún tema afín. Dicho esto, le doy la palabra para ver la otra perspectiva que se nos va a presentar ahora. Se le doy la palabra al doctor Mario Magallón, si está de nuevo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Algunas son caras conocidas. Quisiera compartir con ustedes la experiencia de reflexión sobre un texto que yo tenía otra idea. Yo quiero felicitar respecto de la bibliotecología y la información, y me cambió el horizonte. Lo cambió profundamente, y la mirada es desde una tradición filosófico-educativa, porque ese es el horizonte en el que yo me muevo. Allí donde los medios de comunicación y de información, de redes sociales, de tecnologías de la comunicación, de la información y de las muy variadas formas de expresión y de representación pública en la globalidad, las que han invadido y cubierto todos los espacios de la vida privada y pública, incidiendo en la construcción de imaginarios sociales, en las formas de representación de las ideas y de las ideologías dominantes, de una nueva realidad político mundial donde la democracia y la ciudadanización buscan hacerla más igualitaria, justa y solidaria en la sociedad mundial. Ahí es donde los referentes ético-políticos han transformado, de alguna manera, el modo de comprender y de analizar el ser humano en la cronología y temporalización de las ontologías circunstanciadas de la actualidad. La realidad histórica contemporánea concibe el espacio temporal como unidad totalizadora, donde se recuperan las filosofías prácticas como la antropología educativa, la filosofía de la educación, la ética, la filosofía de la historia, del sujeto individual y social, la filosofía de la comunicación, y se ponen a operar metodológicamente la interdisciplina, la transdisciplina, todo lo cual replantea la necesidad de reconquistar toda una obra humana y del sujeto productor y creador de las muy diversas expresiones materiales, formales, ontológicas, epistemológicas, simbólicas e icónicas. Esto obliga a replantear el mundo de la vida, de las libertades, del bien común, de las relaciones sociales, económicas, de comunicación, como de acceder a los reservorios informáticos de la Internet, del Twitter, del Facebook y de la muy diversa gama de redes sociales de comunicación, de archivos, de documentos, de bibliotecas en la era global, como de reconocer el importante papel del especialista en bibliotecología e informática en la era de las tecnologías y de las ciencias, consideradas hoy por hoy como los nuevos espacios de comunicación e información necesarios e imprescindibles en la sociedad mundial de conocimiento e información necesarios, que requieren de novedosas concepciones e ideas conceptuales para entender la biopolítica y la eticidad como una práctica político-pública que implica el cuidado de sí mismo y de la comunidad en la diáspora global.
Ello ha revolucionado las formas de entender, de aprender, de educar, de amar, de imaginar, de soñar, incluso de morir. Ahí donde las pedagogías críticas, autogestivas, democráticas, requieren y necesitan buscar nuevos horizontes interrogantes que indaguen en los problemas de la educación de los aprendizajes, como de la función positiva y negativa de los medios de comunicación informáticos en la transformación de las conciencias y de las formas de entender el mundo de la vida. Dentro de una sociedad del conocimiento y de la información que ha recuperado a la educación no como medio, sino como fin éticamente situado y alejarla y colocarla más allá de la mera instrumentalización de las mediaciones de los individuos, de los sujetos sociales, de los ciudadanos, de los grupos, de las organizaciones, de las comunidades, de los movimientos sociales. Es en este espacio de la contemporaneidad donde se han revelado nuevas formas de lenguaje de habla, como de comunicación y de información, donde se proyecta de manera ambigua y contradictoria el fin y el rescate de las utopías, de grandes relatos, de los discursos totalizadores y la recuperación de la historia, de los sujetos, de la política, de la ontología, de la metahistoria. Es en este momento tan pertinente e importante el que aparece publicado el libro Regulaciones que impactan a la infodiversidad y el acceso abierto a la información en la sociedad global y multicultural, coordinado por la doctora Estela Morales Campos, donde se reconstruyen y resemantizan las nuevas simbólicas, las nuevas semánticas y los nuevos modos de representación del mundo de la vida, de la biopolítica, de las éticas comprometidas y responsables en una polisemia de sentido desde el horizonte problematizador de la sociedad del conocimiento. Ahí donde el papel central lo juega la infodiversidad en la educación de la sociedad mundial y de las comunidades humanas en el sistema mundo. En el libro se plantea la necesidad de una nueva urgente reconfiguración conceptual de sentido y significación orientado por el neologismo regulador de la palabra compuesta infodiversidad. Es la comunicación y la información de los saberes, de los conocimientos, dentro de un ciberespacio hipotéticamente libre, comprometido y responsable con la sociedad, opuesta a las políticas de dominación, a las antidemocracias como a toda forma autoritaria de control no regulado por leyes, normas y principios que garanticen los derechos humanos y el bien común concebido como el espacio común de la res pública, óntica, fenoménica e histórica de todos y todas de la comunidad humana, ahí donde la humanidad es una, en la unidad, en la diversidad, en la diferencia. Después de la lectura del libro, ante la urgencia de redactar esta presentación, me colocaba ante la disyuntiva de tratar de forma homeopática cada uno de los textos y de los autores. Encontré que existía el riesgo de ser injusto en cuanto a su sentido y alcance explicativo y hermenéutico, aunque he decidido que que propongo es similar en riesgo. No obstante ello, busqué un horizonte hipotético regulador de ciertas constantes teórico-epistémicas comunes en los textos y en el ejercicio de interpretación metodológica que me permitió transitar por los temas, las problemáticas, los mapas conceptuales, las construcciones epistémicas, simbólicas, semióticas de polisemias, significaciones y lenguajes, lo cual me colocaba ante la necesidad de reflexionar sobre la razón, las racionalidades, las subjetividades como sobre el papel que juegan las formas discursivas en las subjetividades humanas, a lo que se sumaba y abría una apabullante y actualizada bibliografía humanística de comunicación e información impresa y electrónica que me obligaba a reconsiderar el sentido de las antiguas formas de comunicación e información, miradas en paralelo con las novedosas y imperantes de la sociedad actual que han incidido en las concepciones sobre la política, la democracia, las libertades, la justicia, la ética, el conocimiento, la educación y las cosmovisiones del mundo en general, lo cual ha sido de gran utilidad para comprender la sociedad del conocimiento, la educación, las ciencias sociales, naturales y formales, las tecnologías y su función social en el mundo ante horizontes multiculturales e interculturales de relaciones y posiciones contrapuestas en lucha por el poder, el control y el dominio de la realidad. Empero, no obstante, para su análisis, ello deberá ser visto desde una forma integradora, sistemática, coherente, lógica y racionalmente estructurada, así motivado por la lectura de los textos como formas expresivas de interpretación y de explicación, hacía presencia en la imaginación más allá de los posmodernismos, los igualitarismos y los fenecimientos de las humanidades del sujeto, de la historia,
de la filosofía, de la razón, de la ontología, de la fragmentación de los saberes en su escuálido y desolador mundo fragmentado, el otro, más positivo y optimista, ahí donde aparece la otredad alternativa que se muestra real, pujante y naturalmente humana, cargada de sentido y que expresa la verdadera vocación humana. Ese modo de ser humano como forma de vida práctica, de construcción simbólica, poética e imaginativa, que recupera a través de la carga de sentido y resemantización el nuevo concepto de infodiversidad y que toma como horizonte ontoepistémico al humano, pero no en una sola dimensión unitaria y excluyente, sino en otra, de formas plurales, heterogéneas, polisémicas e incluyentes de la totalidad del humano, en un mundo donde caben y se incluyen otros mundos posibles. Porque como bien dijera mi maestro Leopoldo Sea, la humanidad es una ontológicamente, pero diversa en su onticidad fenoménica histórica, donde la diversidad y la diferencia se da en la unidad del humano. Los textos en su conjunto son un análisis de investigación profunda sobre la problemática de la infodiversidad de leyes, de autores, de derechos, de normas, todo ello con el propósito de recuperar la totalidad de la obra humana a través de redes y medios de comunicación diversa. Ello da la posibilidad de recobrar la esperanza posible y realizable de utopías históricas. Pero y en contraparte, paralelamente, están presentes las antiutopías comunicativas y virtualizadas del mundo de la vida, de la esperanza. Sin embargo, a la vez se afirma la posibilidad de oposiciones, de contradicciones, de contraste y de resistencia, de luchas teórico-prácticas y de poder. Hoy, desde el horizonte de los textos, cuando en la actualidad se habla o hace referencia a la palabra utopía, concebida en la modernidad como el no lugar, quevediano, sin ubicuidad, ni topos, considerado como un lugar que no existe porque no tiene raigambre en la realidad social y material, cuando pareciera que había caído en desuso porque la solución de los ideales y los sueños históricos temporales se habían agotado, resurge y reaparece con fuerza incontenible, como un ir más allá de la realidad histórica inmediata de dominación, para proponer un mundo de posibilidades construido desde un presente que camina hacia el futuro. Y eso es la visión de la infodiversidad, una nueva utopía realizada histórica y prácticamente. Eso motivó la lectura del texto en sí. Hay muchas cosas que había que decir. Ahí donde los posmodernos pensaban que la palabra utopía no era moneda corriente de cambio en el lenguaje filosófico, social, político y ético contemporáneo, hasta que en una connotación despectiva ahora se reconstruye y resemantiza como mundos posibles más éticamente humanos. En el lenguaje común de la vida cotidiana, la utopía había sido convertida en fantasía irrealizable, inactual, pasada de moda, no viable para proyectar un mundo nuevo. Ahora se replantea otra realidad idealizada y posible, aquella de una realidad utópica, material e historizada en el mundo. Para concluir, diría que el libro recupera la perspectiva del nuevo humanismo en general, de un ser humano situado y en situación, del humanismo mexicano, latinoamericano y mundial, pero no para quedarse allí, sino para trascender y presentar la síntesis de un nuevo humanismo moderno, radical, de valores y de principios más válidos y sólidamente sustentables, universales e incluyentes de la totalidad humana en el camino óntico y ontológico de la eticidad. Habremos de advertir que en el ser humano la relatividad se manifiesta en la expresividad clave de la relatividad de la finitud humana. El humanismo paidético, recuperado en el libro, tiene un denominador común: el ser humano y su esencia metafísica y ontológica a través de su antropoética educativa, que ha tenido su propia y diversa expresión conforme a las características de cada región del mundo. A pesar de que la conciencia tecnotrónica y de las TIC en general nos refleja expresamente el mundo de la ética y de la política, del compromiso y de la representatividad como los seres humanos, aunque habremos de decirlo, siempre ha estado allí presentes. El libro muestra una forma abierta y opuesta a los totalitarismos, a las formas represivas de etnicidad de la política y de la existencia humana toda. Es por ello necesario reevaluar la importancia y la cuantía de la imaginación y la creatividad poética para pensar mundos posibles más humanos en el horizonte de la infodiversidad. Solo quisiera agradecer a la doctora Estela Morales
su cordial invitación a la presentación de este libro. Muchas gracias. Bueno, como los dije desde un inicio, son dos enfoques distintos de ver el libro. Uno más bibliotecológico, más técnico, y el del doctor Magallón, por su propia formación, le da una cobertura muchísimo más amplia en este sentido de verlo desde la perspectiva filosófica, la ética, la política y el ser humano, que debería y es el centro de nuestro trabajo. Yo creo que con estas dos visiones, tanto la bibliotecológica, que fue paso a paso diciéndonos cómo habíamos participado, y esta más global, más panorámica, pero a su vez más profunda en principios, yo creo que es una invitación a que ojeen el libro o que lo vean en pantalla. También quiero decirles que aquí están la mayoría de los autores, que son a su vez miembros del seminario, lo cual agradezco mucho que nos estén acompañando, y que pues ellos también podrán complementar muchas ideas de lo que se ha expuesto aquí. El trabajo es colectivo desde que se inicia hasta que se concluye. El trabajo editorial lo lleva el maestro Homero Quesada, que es el relator siempre del seminario, y todo el equipo de edición y publicaciones del IBI. Entonces es un seminario que trabaja en conjunto todos estos temas, y que en el camino se nos van ocurriendo muchos más. Yo creo que de las dos presentaciones nos dejan tareas al seminario de emprender otros temas de estudio en las próximas sesiones que vamos a tener y que estamos organizando del seminario. Así que de veras les agradezco muchísimo, tanto al doctor Garduño como al doctor Magallón, el que hayan analizado y desmenuzado la temática del libro, porque si bien, o sea, se puede ver bajo las dos lentes, la parte muy bibliotecológica, pero también hemos tenido la preocupación cuando nos metimos a esta relación información y sociedad, nos lleva a un impulso que es ver esa interacción de ida y vuelta de la información. La información es un producto de la sociedad, pero tiene que volver a la sociedad. Y eso nos lleva a meternos en todos estos aspectos de ética, de ver al ser humano en sus necesidades, y no estoy quitando ningún mérito, pero al contrario, yo lo he defendido siempre, a la columna vertebral de la disciplina bibliotecológica, que son los procesos técnicos, es la organización. Pero esa organización no se puede ver de manera aislada, sino se tiene que ver en servicio y en función de para quién se está haciendo. En este caso es la sociedad, y es lo que tratamos en el libro y en el seminario en especial, de ir trabajando e ir llevando a buen puerto. Para nosotros buen puerto es que tengamos una presentación pública, y buen puerto es que tengamos una publicación, porque de esta manera dejamos las ideas ahí. También tengo entendido, lo podemos consultar en línea, y lo cual pues es uno de los principios que defendemos en el seminario. Así que pues le agradezco mucho a Libby que nos ponga el material en línea y que ustedes, los alumnos, lo puedan consultar. Pues dicho esto, nosotros queremos agradecerle su presencia, agradecer a Libby todas las facilidades que nos da para armar el seminario y para hacer el libro y para hacer esta presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes.